Si ustedes quisieran inventar una historia que todo el mundo se las creyera, ¿qué harían? ¿Ah? Gigantes, imposibles de ignorar, pero extintos, para que nadie pueda verificarlos. Dejarías evidencia por ahí tirada en el patio de Armin, en el patio de Leo. Uy, huesos, unos restitos por allá. Lo suficiente para que, bueno, suene científico y venga un huevón ahí que estudió 5 años para descubrir con una brochita y... Ahora piensa en los dinosaurios. ¿Ah? Porque ahí es donde todo esto empieza a caerse. Nadie ha visto uno, nadie ha escuchado uno, nadie ha estado cerca de uno y todos tenemos clarísimo que existieron. Y no solo eso, sabemos cómo caminaban, cómo cazaban, cómo se comportaban, cómo rugían. Una locura. ¿Y dónde salió todo eso? Bueno, porque tú tienes en la cabeza que no es un fósil, es una película, es una escena, un recuerdo construido. Capaz tú no crees en los dinosaurios, capaz tú crees es en Jurassic Park. Lo más arrecho es que todo el mundo después viene, no, creo en los dinosaurios, pero no creo en Dios. Es lo mismo, papadita. Es un acto de fe que tú le crees a unos científicos que dijeron, este hueso es de un tiranosaurio rex. Y ese huevón hacía... Mira, yo respeto de verdad la curiosidad de todo el mundo, de verdad. Pero a mí me gusta leer muchas teorías conspiranoicas y, y los dino negacionistas como Ale. Coño, ya tengo nombre, ya estoy en un grupo de una secta. Dino negacionista. Pero de verdad, mira, teorías que dicen que los huesos que vemos en los museos son de plástico o peor, que alguien, como acaba de decir, ya sea una conspiración global o incluso el mismísimo diablo, fue por todo el mundo enterrando fémures de 10 metros de largo y cráneos gigantes para engañarnos. Mira, si una persona, ¿verdad? Ya que metiste a Dios también en esto, si una persona de verdad lee la Biblia y dice, los Nephilim, los que han leído la Biblia me van a entender, esos gigantes, ángeles, estuvieron en la tierra y se mezclaron con las mujeres y creen en eso, ¿por qué no pueden creer en dinosaurios que sí existe una evidencia que son los fósiles? Irrefutable. Reales, irrefutable. O sea, mira, es demasiado obvio que los fósiles de los supuestos dinosaurios los enterró ahí la CIA. La NBA. La LVP. ¿No, marico? Pero es que, mira, si tú te pones a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué extinguió a los dinosaurios? Mira, es primero... El COVID. El chikungunya. Primero, y después les voy a contar algo que pero ¿qué extinguió? En Atacama, que fui a Atacama. Tuve una experiencia religiosa, de verdad, gitana. Nunca había vivido una experiencia igual. Pero eso es un mito. Mucha gente cree que el supuesto meteorito que cayó allí en Yucatán, en México, fue el que extinguió los dinosaurios. Ok, sí y no. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que cayó y era del tamaño de, no sé, dicen que, no sé si estoy divagando acá, pero del tamaño de Manhattan, el meteorito, ¿no? Extinguió el 75% de la vida que existía en el planeta, incluyendo los dinosaurios, pero no de golpe. Eso causó un cambio climático del cual ninguna vida estaba preparada para ese cambio. Cambio brusco que se dio con el tiempo. No es que cayó ayer en la noche y hoy ya todos los dinosaurios estaban muertos. No. De hecho, sobrevivieron los que hoy en día vemos por allí. Porque sí, Ale, vemos por ahí, hoy en día, siglo XXI, vemos por ahí a los descendientes de los dinosaurios. Que los son cocodrilos son unos, ¿no? No, ese es otro mito. Ni los elefantes, ni los cocodrilos. Los descendientes directos de los dinosaurios son las aves. ¿De dónde sale esa lógica? De unos científicos que hicieron el retroceso genético
¿cierto? Ese es otro mito. ¿Sabes por qué? El ADN. Vamos a cambiar el episodio, el nombre del Sí. episodio, chico. No, el ADN no dura tanto. Y nosotros estamos hablando de hace aproximadamente 66 millones de años. Mírate tú y esa El- piedra ahí enterrada que la desenterraron con una brocha, chico. No, y esa es otra equivocación que tienen los dino-negacionistas, como Ale. Y ahora, bueno, Leo Como también. muchos acá. No, cero. Yo vine aquí a defender a los dinosaurios. Sape gato. Yo no soy dino-negacionista. No, yo sí, weón. Cero. Yo vine a defender a los dinosaurios. Yo de verdad. Porque, claro, miren, hay equivocaciones que son netamente humanas, por supuesto. Mucha gente va a un museo y ve a un dinosaurio, vamos a decir, un tiranosaurio Rex, allí bien formado con todos sus huesitos, y dice, no, y lo toca, pero este es de plástico, este es mentira. No quiere decir que ese animal no haya existido, es simplemente ese museo tiene una réplica de lo que pudo haber sido este animal. Y otra cosa, lo de que mencionaste al inicio de las películas, que ciertamente están basadas en una novela, Jurassic Park, de Michael Crichton, tiene muchas equivocaciones también, la película y la novela como tal. El tiranosaurio Rex no corría tan rápido, no perseguía esos jeeps ahí como en la película y lo alcanzaba, no. Era tan pesado que posiblemente de correr o caminar lo hacía a 20 kilómetros por hora. Además, si corría rápido, posiblemente se cayera, se quebrara los huesos porque era inmenso y era muy torpe, además. Y otra de que quédate tranquilo, no te muevas, porque si te ve que te mueves, te va a comer. Tampoco. El tiranosaurio Rex tenía una visión que aunque no te movieras, te veía y te comía. Listo. ¿Cómo Ya, sabes, ¿no? weón? Bueno, pero ¿Cómo un hueso te dice eso? Ese es mi punto. O sea, ¿en qué momento se pasa de la ciencia? Porque, claro, yo puedo creer en muchas cosas, pero en este tipo de instancias, la ciencia llega a un punto que es una interpretación. Yo consigo en el patio de la casa de Juanito un hueso, bueno, un fósil, para no decir un hueso, un fósil, un pedazo de tierra que tiene minerales distintos, y digo, ya, esto es un fósil de Triceratops. Ok. Yo me imagino que para poder recrear todo eso que nosotros vemos en los museos, tienen que haber, no todo, pero cierto porcentaje del esqueleto del animal, ¿cierto? sí. Para poder decir, mira, este huevón era más o menos de esta forma. Y lo hay, precisamente. Ok, pero aguántame ahí. Entonces, tú tienes esa estructura. Tú tienes esa estructura. Imagínate que tú, no jodas, no llenes un álbum del mundial y vas a conseguir todas las barajitas de los fósiles. Yo llené uno. Mira, Vamos a suponer que yo sí. tuve esa duda que tiene Alejandro, ¿ok? Porque me lo cuestioné, por lo menos que dice, mira, hacía un ruido como de este tipo. Claro. Entonces todo esto parte a que hay diferentes análisis. Primero parten de la anatomía del fósil, ¿ok? El fósil dice, mira, tiene estas cavidades, estas formas, y si esto que es como la nariz, porque este es un tema, parten de que hay descendencia, estos tienen descendencia y ellos fueron mutando, así como dice que son las aves, los descendientes de los dinosaurios. Los más directos, sí. Los más directos. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos dinosaurios de alguna manera fueron mutando y dieron por resultado, en muchos casos, animales y estructuras óseas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver porque son animales que están vivos actualmente, no se han extinto. Entonces parten de esta
morfología o la anatomía del fósil y dicen, mira, por aquí hay una nariz y esta cavidad, de la forma como está representada dentro del fósil, se asemeja mucho a animales actuales, y si tú pasas, por ejemplo, aire a una cierta cantidad de volumen de aire por este tipo de cavidades, esto se puede convertir en resonancia o en ruido, ¿ok? La paleontología no es solamente encontrar huesos, ¿no? Es el estudio de verdad profundo de lo que es la anatomía, lo que es la formación, lo que es incluso su alimentación, porque hay también fosilizado no solamente huesos, también popó. Se ha encontrado. Imagínate tú, huevón, 65 millones de años. Todavía la mierda está por ahí. Fosilizada, en forma de piedra. En forma de piedra, claro. Bueno, y si por lo menos, no sé si tú has visto los fósiles, porque eso viene siendo un equivalente, creo que un dinosaurio igual, estos fósiles que están dentro de piedra. Eso, cuando sí. Abres la tierra, abres la... la que son como una... Exacto, eso es un fósil y está ahí, está ahí. Mira, hay otras cosas que hacen correlaciones. Obviamente esto no es 100% seguro, pero esto es parte del trabajo, hacer correlaciones para obtener resultados. Entonces, por lo menos como los sonidos, si en los animales actualmente, en función a sus cavidades y tamaño, tú puedes decir, mira, estos animales hacen sonidos graves. Los animales grandes usualmente generan sonidos graves. Los animales pequeños generan sonidos agudos. De hecho, tú ves en un instrumento musical, tú ves diferentes conductos en un instrumento grande y genera sonidos graves, como puede ser un trombón. Sí. Pero en un instrumento de aire como una flauta, los sonidos son más agudos. Entonces, ahí van haciendo correlaciones, y por eso es que dicen, mira, puede que haga un sonido de este tipo. Y obviamente todo esto, mientras avanza la tecnología, van haciendo simulaciones y otro tipo de aseveración. El excremento fosilizado se llama cropolitos. Voy a hacer unos cropolitos por ahí dentro un ratito. Ese es el nombre científico. Yo realmente como científico, o sea, yo soy educador, pero antes de ser educador, yo fui investigador, yo estudié física pura. Yo quería de verdad hacer ciertos cambios en la física, pero bueno, el tiempo no me dio, ya esa es otra historia. Pero yo... Tienes un físico espectacular para tu edad, Armin. Sí. Lograste mucho, ¿viste? Ese fue el cambio. No, pero yo tengo mi vena científica y de verdad, tal vez porque la curiosidad es una de las yo diría de las chispas iniciales del científico. Si no tiene curiosidad, pues no vas a hacer nada, ¿no? Y yo creo que Albert Einstein podría estar de acuerdo conmigo de estar vivo hoy. Pero como tú dices, yo no creo que alguien vaya y con una brochita a echar ahí a la tierra te encuentre un hueso. Realmente ese es otro de los mitos, eso no ocurre así. Por lo general, siempre es gente común y corriente que encuentra eso. Qué sé yo, estar haciendo una excavación o estar haciendo en una tierra alguna construcción y se topan con eso. Como se han topado mucho también con asentamientos indígenas, sobre todo en México, que se hace mucha construcción y de repente se encuentran con una ciudad entera allí donde están excavando para un metro, ¿no? Para hacer un tren o una vía de metro. Ocurre más así, más común. De hecho, hubo un niño en Argentina que en el patio de la casa del abuelo encontró un hueso de dinosaurio. ¿Hasta dónde llegó la CIA? Mírate tú hasta dónde llegó la mentira. Mira, si ustedes, imagínense por un momento, y lo que nos están escuchando también, si yo les digo
cualquiera de los 300 millones de especies que existieron de dinosaurios, que debería haber 300 millones de huesos y de esqueletos distintos. Para Así empezar como por ahí. de los santos también, ¿no? Como Exacto, para empezar por San ahí. Juan Esto no es un Bautista. triceratops, esto es un obstáculo. Me imagino que hay huesos por todo el mundo de eso. Si ustedes se imaginan su dinosaurio preferido, para no decir ninguno, cierran los ojitos, ¿qué imagen se les viene? ¿A dónde está ese dinosaurio? ¿Ah? ¿En un parque donde las personas llegan? De hecho, en los Pero ya va, siete aguántame, continentes. aguántame. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con esto? De que hay un punto, sí, está perfecto, hay gente que estudia esto y saludos a toda esa gente. Quiero estudiar eso. Y hay otro punto de que todo esto está en el imaginario, todo esto está recreado para que todos vayamos y digamos, bueno, los dinosaurios existieron y toda la cosa, sin refutar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos este tema o esta creencia, pues esto es una creencia, o sea, yo creería que ninguno de acá hemos conseguido un hueso en nuestro patio. Y también hasta ahora, pero y también si yo lo consiguiera, fuera como que, marico, realmente ese pedazo de bloque es un fósil. Entonces, yo creo que pueden haber muchas cosas y lo que quiero llegar es que, claro, hay un mundo imaginario que nos ha sembrado el cine, los libros, la televisión, la Biblia, que hay cosas que quizá no eran en su esencia, que eran otra cosa, lo mismo que pasaba de que el Zeus y todos estos dioses, que era simplemente un huracán que pasó y bueno, eso era un dios. No, es un huracán, huevón, es un tornado, es un terremoto. Entonces yo creo que hay varias cosas ahí que si nosotros nos vamos a hoy, al imaginario de hoy, tú no te lo imaginas en otra instancia, en otro momento, porque simplemente no se vio, no se vivió. Y ahí es donde a mí me hace el choque de, marico, o sea, si tú no crees en Dios, ¿cómo crees en los dinosaurios? Ninguno lo has visto, ninguno de los dos lo has visto. O sea, pero ya va. El tema es que hay una comunidad científica que valida esto. Hay muchas cosas en nuestro día a día que lo creemos. Marico, está la iglesia, weón. Y no lo estudiamos. Bueno, pero yo saco a la iglesia, sacando a la iglesia, porque ya ese es como otro, no va apalancado en la ciencia. Pero hay muchas cosas en nuestro día a día que van apalancados de la ciencia y que no necesariamente tenemos certeza de los experimentos, ni los axiomas, ni nada de lo que, cómo se llegó a utilizar o cómo se llegó a comprobar esto. Ahora, si tú eres una persona que realmente tú necesitas saber el origen y estar seguro para poder creerlo, bueno, tendrías que hacer un doctorado de todo en tu fucking vida. Paleontología. Claro, es como que tú te digas, yo me echo este champú que de forma empírica me quita la caspa. Es pura paja también. Bueno, por eso, entonces tendrías que directamente hacer un doctorado. Por eso yo no me baño, papá. Honestamente tú eres un negacionista. Mañana me vas a decir que la Tierra es plana. No con ese extremo, pero ¿qué es lo que me pasa? De lo que decía Leo con el tema de la ciencia. En la iglesia también hay ramas de ciencia. Pero nada. ¿Me explico? Escuchen una cosa. Y hay mayor cantidad de personas que profesan, vamos a poner profesan, pero que creen en esto, que posiblemente los que son paleontólogos o especialistas en descubrir cosas, pues, pero a eso es lo que voy. Obviamente, en cierto punto sí hay negacionismo de ciertas cosas, pero lo mismo pasó hace poco, que tú lo mencionabas hace poco, Armin, el tema de la luna. ¿Cuántos cuestionamientos no hay de que realmente el hombre llegó a la luna en 1950 y dele? 69. ¿Cuántos no hay? ¿Cuántas teorías no hay? Un coñazo de teoría. La bandera, la vaina, el otro, el pato, la guacharaca. Llegaron en una cafetera y ahorita no, como que no pueden con tanta tecnología. Eso es intrínseco del humano, donde necesita encontrar soluciones a las cosas que no entiende. Y es como que, o sea, siempre van a haber algún tipo de teoría conspiranoica, pero hay otras teorías que van basadas directamente en el método científico, que es el método que prácticamente se ha utilizado
para desarrollar todo lo que vivimos. Entonces, siempre va a haber una manera más fácil de poder explicar las cosas que no entendemos. Que Mira, podemos decir como que, no sé, no, vino tal cosa y lo hizo un alien, o vino una cosa y lo hizo Poseidón. claro. Entonces, como que es más fácil conseguir una definición rápida a algo que no entendemos, igual que el tema de la luna, o de que si fuimos a la luna, no, bueno, fueron ellos los que fueron. Los que Bueno, fueron el a la humano, luna, fuimos como humanos. o sea, como humanos, Sí. a la luna o no. O sea, es como que directamente hay cosas, hay estructuras que se basan en un método, que es el Pero, método mira, científico. yo quisiera decir una cosa que tal vez parta en dos esta discusión. Yo conozco las dos partes, conozco la ciencia y conozco la religión. O sea, bueno, los años que yo tengo, Y a los mormones. sí, de todo, de la religión como tal, no Y ahora la física cuántica. y la física. La diferencia entre la ciencia y la religión es que la ciencia no es egoísta, y de ahí es donde viene la confusión de la gente, porque la religión no te va a cambiar nada de lo que te ha dicho, no te va a decir, no, mira, sí, ese Dios que nosotros estamos hablando, el mismo que creó, y incluso yo le puedo decir en qué día Dios creó a los dinosaurios. ¿Viste la locura que estás diciendo, marico? En el día sexto. Pero eso lo ¿Viste la podemos, locura que estás diciendo? lo podemos, lo No podemos, creo en Dios, pero sé cuándo Dios creó los dinosaurios. lo- pero eso por parte de la religión. Coño de la Porque, Es la madre. religión, está hablando de la porque sí, de la religión. religión, parte Este escucha lo que quiere escuchar, Dios. sí. Ya va, no tergiverses las cosas. Coño, vale. La cuestión es que repítalo. mira, pero es que la religión no te va a decir, ese Dios que nosotros hablamos, mira, de verdad no existe, nosotros lo interpretamos de alguna manera, no te lo va a decir. La ciencia, como no es egoísta como la religión, sí te va a decir. O sea, a mí me parece hermosamente irónico de cómo la ciencia va avanzando. O sea, durante 130 años, los paleontólogos tuvieron un árbol genealógico de los dinosaurios. O sea, estaba escrito sobre piedra eso. Se dividían por la forma de sus caderas. Eso es lo principal. Unos con caderas de reptil, otros con caderas de ave, punto. Así nos lo enseñaron. Y de repente, hace poco, un grupo de científicos en Inglaterra empezó a revisar cajas y cajas de huesos viejos. Algunos que llevaban décadas ignorados en museos. Y dijeron, oiga, yo creo que lo hicimos mal, o sea, todo este tiempo. Entonces, ¿qué descubrieron? Mira, descubrieron que carnívoros como el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor estaban mal clasificados. E incluso que los primeros dinosaurios no surgieron en el sur del planeta como se creía, sino probablemente en el hemisferio norte, hace unos 245 millones de años. Y eso es lo que yo de verdad amo de la ciencia, que no tiene ego, no es egoísta, puede decir, mira, me equivoqué, es así. O sea, Bueno, hay ego, Hay mucho, marico, hay un montón de científicos que... Pero hay unas bases, no, claro, bases que nadie puede negar, que es como que más de uno que han rechazado y han ninguneado en la historia, se han parado frente a todos esos egos y han logrado demostrar. Mira, pero sí es irrefutable. Pero es que sí hay que reescribir los libros de texto porque encontraron evidencia nueva. Se reescriben y ya está. Pero ¿quién va a reescribir la Biblia? ¿Quién se atreve? Nadie. Porque al final de la Biblia dice, quien añade o quite palabras de este libro será condenado. No le van a tener miedo a eso. ¿Quién va a cambiar la Biblia? Nadie. Igual se lanzan su jugueteo para poder reinterpretar. Se lanza su tribunal constitucional pues en la Biblia para reinterpretar a interpretarla de forma que se adapte a la actualidad. Pero ¿cuál fue el error? Que fue traducido directamente del hebreo al inglés.
Eso ahí se cometió el error. Y No, después, bueno, y la jugadilla del Antiguo al Nuevo Testamento. que, Ah, Jugadilla. pero es que te estás saltando lo que es el concilio de Nicea. ah, Cuando estaba Constantino y había una guerra entre grupos religiosos, él dijo, ya va, yo no quiero que mi imperio se venga abajo por ustedes, huevones. Vamos a agarrar ahí. ¿Viste? En estos 2 minutos hay más información científica o no científica que los propios dinosaurios. Y no lo dije yo estaba calladito Mira, aquí, mira, esperando. pero para muchas personas de fe, los dinosaurios de verdad son un dolor de cabeza teológico, porque la Biblia no dice la palabra dinosaurio, es una palabra No, o moderna. sea, el nombre, Sí. claro, el nombre es Sí, marquetero y Sí, todo lo que tú quieras. la palabra se inventó en el siglo XIX, así que era imposible que estuviera escrita ahí. Entonces, algunos estudiosos ven en pasajes del libro de Job, por ejemplo, el libro de Job, para los que leen la Biblia, hay descripciones de criaturas enormes. Hay uno que se llama el Behemoth, y dice, ajá, aquí están los dinosaurios. Otros ¿Qué sugieren te hace que fueron, pensar a ti que no era un elefante o era una jirafa, weón? pero es que, no, él está diciendo que vio una criatura gigante, no necesariamente. claro, no O sea, un dinosaurio. la ciencia Por no eso. se, la No, ciencia por no eso se está. basa, la ciencia no se basa en lo que decía el libro de Job. No, No, la está ciencia perfecto. se basa en lo Pero ¿qué pasa si hubiese sido, marico, una jirafa, weón? O sea, una jirafa Ya, para el promedio humano de hace 6.000 años, marico, lo más seguro es que el promedio de altura de los cavernícolas era mucho más bajito, Mira, porque eran más encorvados. por ahora no lo podríamos No. saber porque el hombre y el dinosaurio no convivieron, no fueron del mismo tiempo. Por eso en las cavernas, en las cuevas, tú no encuentras dibujitos de dinosaurios, porque ese hombre de las cavernas dibujaba los animales que tenía cerca, dibujaba animales enormes incluso, pero nunca un dinosaurio. ¿Por qué? Porque no fueron por ahora, y digo por ahora porque no se ha descubierto alguna cueva que puede estar hundida en el océano. Atlantis. Claro, si se seca el océano y encuentran esas cavernas y encuentran ahí unos dibujos de dinosaurios, van a decir, ah, mira, sí, el hombre. Papi, si se seca el océano, no, ninguno de nosotros vamos a estar aquí, ¿oíste? Sí. Vamos a estar en Marte, papá. Pero hablando de eso, mira, y de la experiencia que tuve en Atacama, como dije al principio, ¿cómo traducen o interpretan algunos petroglifos que están en una zona de Atacama, de gente que simplemente estaba de paso por ahí, no se quedaba a vivir, simplemente pasaba? Hay particularmente un petroglifo de un mono. O sea, nunca en la vida en el sur se había visto ese tipo de animal. Se habrá visto nunca, pero una persona que venía del norte lo dibujó allí y dijo, mire, si ven este animal, mucho cuidado porque puede ser peligroso, qué sé yo, y lo puso ahí en la piedra. Pero al lado, arriba, está un dibujo particular que parece un ojo. Entonces el guía dijo, mira, este animal sí lo conocemos, es el mono, pero esto que está aquí, no sé, eso pudo haber sido el sol. Pero realmente yo lo interpreté de otra forma, porque este guía no se daba cuenta de que el mono, la figura del mono, su cabeza es perfectamente redonda. Entonces la persona, como una persona, sabiendo del concepto de la redondez, no va a ser el sol de la misma forma, sabiendo que el sol, si lo ves directamente por un momento, tú te queda la imagen de la redondez del sol. No lo vas a poner ahí como un ojo. Entonces yo lo interpreté de otra forma. Ese en realidad no era el sol. Esta persona estaba dibujando este animal porque decía, y yo me lo imagino así, mira, si ven a este animalito, corran, porque este animalito tiene un bichito como este, que si te pica, te enfermas y te mueres. Y con los años, y que yo pienso también, los años me pueden dar la razón, porque pasan cientos de años y ocurren en Europa lo que nosotros conocemos como la peste negra, que erróneamente le echan la culpa a las ratas, pero en realidad las ratas eran portadoras de esta pulga que precisamente venía del mono. ¿Okay? Uh-huh. Entonces allí... Y de ahí salió el dicho
¿tú eres mono o eres ardilla? No lo sé. No lo sé. Respondan en los comentarios. ¿Ustedes son monos o son ardillas? ¿Ah? No, mira, yo creo que están también están las posturas externas de gente argumentando que son producto que los dinosaurios son producto de ingeniería genética hecha por ángeles caídos en la No, papi, antigüedad. eso O sea, sí ya les superó el nivel a ustedes ya. Eso es Sí. una vaina de mamarrugo. Esos son Sí. maracuchos de los dinosaurios. Yo quiero decir que yo no estoy aquí para decirle a nadie en qué creer, de verdad. Pero si yo leo documentos y viendo las dos caras de la moneda, me doy cuenta de algo. La fe y la ciencia no tienen por qué ser enemigos a muerte. ¿Ok? Hay científicos profundamente creyentes que ven en un fósil de 100 millones de años la obra de un creador y de verdad no sienten que su fe tiemble por eso. Y pensar que Dios o el universo, o como quieras llamarlo, es tan pequeño que no puede incluir en su historia a criaturas tan majestuosas como esta, yo creo que es limitarnos. Entonces, los dinosaurios no son una amenaza para nuestras creencias. O sea, son de verdad un recordatorio de que la historia de este planeta es mucho más vasta, es antigua, es misteriosa de lo que nuestra pequeña escala humana pueda comprender. Entonces yo creo que hay que abrirse a este tipo de experiencia, porque esto es una experiencia. Tú dices, ¿cómo tú lo sabes? Pero tú estabas ahí. No, pero que la ciencia poco a poco irá desvelando muchas otras cosas. Y así como nosotros tenemos nuestro tiempo, nuestra época acá en la Tierra, y así como lo tuvieron también los dinosaurios, por eso es que nos estamos preparando una posible para evitar la extinción. Vamos. Entonces, Nos vamos a Marte. dentro de lo frágil que son todos estos ecosistemas, y así como la pasaron muy mal ellos hace 65 millones de años, la podríamos pasar mal nosotros. Entonces, para los tiempos del universo, nuestra existencia es totalmente efímera y así como la fue para los dinosaurios. Entonces, el entenderlo a nivel global nos debería dar un poco de humildad en este aspecto. Humildad me refiero a saber lo diminuto que somos, pero lo grandioso que somos al mismo tiempo al poder entenderlo todo, o sea, Epa. o una gran parte. Tú que estás escuchando esto, eres grandioso. Mira, Te tengo un dato de eso que acaba de decir Leo, un dato que casi nadie sabe. Cada 3000 años una civilización desaparece. A nosotros, saca la cuenta, estamos en el 2026. ¿Cuánto nos queda? Porque eso es cierto, ¿ok? Si no, miren las civilizaciones griegas, egipcias, etcétera, y muchos atrás, los sumerios. Cada 3000 años una civilización desaparece. Y es que eso viene por lo menos en el enfoque de que dicen que si cuidamos ¿por qué estamos buscando irnos a otro planeta y no cuidamos lo que tenemos? El tema es que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Porque en esos planetas no hay dinosaurios. Exacto. ¿qué cuentos nos van a echar ya? Coño, la madre. Mira, cuando yo estaba chiquito en Venezuela, en el mundo, en el planeta Tierra, habían dinosaurios, coño. Había, Sí, las mujeres se ponían botox. Nos va a tocar a nosotros hacer los petroglifos. Coño, serían petroglifos madre. impresos. Empiecen ahí a escribir, huevón, en vez de estar publicando tanto en Instagram. Es que si te pones a ver un petroglifo, indiferentemente con la tecnología que tú lo hagas, es algo que te va a ayudar a garantizar su persistencia en el tiempo. Totalmente. Cuando dicen esto está grabado en piedra, es que significa que tú estás garantizando a que haya altas probabilidades de que sobreviva en el tiempo. Yo le quiero decir algo a Ale. Ale, los dinosaurios no eran monstruos, eran animales, vivían, comían, dormían, cuidaban a los suyos, trataban de sobrevivir en un mundo hostil, exactamente igual que nosotros hoy. Así que no le tengas miedo a los dinosaurios. Cómprate un pijama de dinosaurio. Yo tengo uno de Jurassic Barney. Park. Una de Barney. Uno de Y hacemos una pijamada, ¿viste? Mira, para cerrar, muchos dirán, coño, Leandro sí está ladilla, pero este episodio no se trata de los dinosaurios nada más. Se trata de que tengas criterio de
entender y no seguir una tendencia simplemente porque te lo dijeron, porque te lo contaron. Ustedes dos se han informado, ustedes dos Claro, han leen, buscado, sí. ustedes dos han tenido el tiempo, la curiosidad, la Cuestiónense duda, también. el cuestionamiento de decir, huevón, o sea, Leo decía, yo dudé por un momento tal cosa, si era o no era, al final soy ardilla, no soy mono. Desen No sé ese si tiempo, soy o no soy. desen ese tiempo para decir, amigo, o sea, no es esto, no son los dinosaurios, este es el tema, pero realmente entender por qué pasan las cosas que pasan y bueno, en cuestionarse sobre todo de las cosas que estamos tan seguros, ahí es donde tienes que dudar más y sobre todo si no los has visto. Investiga, busca, vente para acá y te vas aquí a Jurassic Park, espectacular la atracción, pero entender que hay más allá, que hay de las películas, que hay todo esto. Yo creo que va más por ahí, más allá de los dinosaurios. O sea, yo creo que sí, efectivamente yo soy más de a veces ver para creer, pero está perfecto que crean que el sexto día Dios creó a los dinosaurios. Lo que tú ves. Rugidos en la mente pero nunca en la calle. Te dicen que existieron pero nadie los halla. Huesos enterrados, historia bien armada. Con una brochita te venden la jugada. Millones de años suena espectacular, pero nadie estuvo ahí para confirmar. Te hablan de especies, de cómo cazaban, pero eso en tu cabeza películas lo armaban. No es lo que tú creas, es lo que se conecta. Capas de la tierra, historia que se respeta. No es un fósil suelto, es patrón global. Es data acumulada que no puede negar. No es Hollywood, eso vino después. Esto ya existía antes del VHS. Cuestiona todo pero con argumento. No todo lo raro es un invento. Ruge la duda en tu cabeza. ¿Es verdad o es pieza? ¿Es ciencia o fe? Lo que tú ves. Ruge la duda otra vez. Si no lo viviste, ¿por qué lo crees? ¿Es ciencia o fe? Lo que tú ves. ¿Y quién escuchó ese rugido? Correlación, no es invento escondido. ¿Y el meteorito lo viste caer? No, pero hay pruebas más allá de creer. ¿Y si todo esto está montado? ¿Y si tu duda está mal planteado? Hoy son dinosaurios, mañana es tu historia. Lo que das por cierto o lo que ignoras. Porque no es el hueso, es tu percepción de lo que decides creer sin discusión.